Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente iniciamos hoy sábado, como todos los sábados. Recuerden que es la iglesia virtual, compartiendo la palabra del Señor, enseñanzas, prédicas, devocionales, oración. Hoy toca la palabra del Señor, nos toca la palabra, la enseñanza se titula Andar en Luz. Hoy el tema de hoy se titula Andar en Luz. Nos damos cuenta que alrededor del mundo, en las familias, en el mundo entero, hay circunstancias difíciles, desiertos, tormentas, y nos damos cuenta que eso es oscuridad, es situación que necesitamos hoy en día, la luz de Cristo. Nos damos cuenta que la luz de la presencia de Dios, la luz de Jesucristo, es la que ilumina nuestro caminar por tanta situación, prueba, desierto. Pero el eterno Dios hoy nos indica, el tema de hoy se titula Andar en Luz. El eterno Dios hoy nos indica andar en luz. Tal vez hoy en día hemos cometido errores, pecados, situaciones que a Dios no le agradan. Pero el eterno Dios hoy nos invita a nacer de nuevo, a venir a la presencia de Dios y a hacer luz en medio de las tinieblas, pero también venir al arrepentimiento y a vivir en santidad. Entonces nos damos cuenta que el tema de hoy se titula Andar en Luz. Amén. Dice el pasaje de Isaías, del profeta Isaías, uno de los profetas mayores que habla la palabra del Señor, nos marca en el capítulo 60, versículo 1, y dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Vuelvo a repetir, Isaías capítulo 60, versículo 1, y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz, tu luz, y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Este pasaje nos habla claramente que necesitamos la luz de Jesucristo, que necesitamos la presencia de Jesucristo. Él nos va a dar fuerzas nuevamente. Él nos va a ayudar en momentos difíciles. Él es el único que nos puede ayudar, porque dice aquí: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Aquí cuando dice ha venido tu luz, habla de Cristo. Y la gloria de Jehová ha amanecido sobre de ti. O sea que cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador, nacemos de nuevo, vivimos en santidad, en obediencia. Cuando Cristo está sobre nosotros como Salvador, como nuestro Dios, Él nos da fuerzas, Él nos guía, Él nos da su misma gloria, es la luz misma de Él. Amén. Por ejemplo, la luz de Cristo es su gloria. La luz que ilumina es su gloria, su poderío es el mismo Dios resplandeciendo su gloria. Por eso que cuando dice que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti, nuestro nuevo amanecer es Jesucristo. Nuestro nuevo amanecer en un día oscuro, nublado, en un día oscuro, tenebroso, en un día que hemos vivido tormentas, desiertos, nuestro amanecer se llama Jesucristo. Nuestro amanecer se llama Cristo. Él es el que nos da un día más. Él es el que nos da la vida, es el que nos da la bendición, el que nos da la sanidad, el que nos da la bendición. En momentos difíciles necesitamos clamar al eterno Dios, porque Él es la luz que ilumina nuestro día. Tal vez tu día de ayer, hace un mes, de hace un año, tal vez los días has tenido esos días oscuros, esos días de prueba, esos días de desierto, esos días de dificultad. Pero cuando Cristo viene a nosotros, Él es nuestra luz. Cuando venimos a la presencia de Cristo es nuestra luz, y nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero necesitamos llenarnos de luz principalmente, que es la luz de la presencia de Cristo. La gloria de Cristo se tiene que manifestar en nuestras vidas, en nuestra familia, en el matrimonio, en los hijos, en las familias. Es necesario la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo tiene que habitar en la familia, tiene que habitar en la tierra, tiene que habitar en el trabajo, tiene que habitar en la escuela, en todo lugar. Tenemos que tener esa gloria del Espíritu Santo, porque es la que nos ilumina para caminar.
No podemos caminar en este mundo oscuro sin la luz de Cristo. Necesitamos caminar con la luz de Cristo porque nosotros estamos cegados, somos personas imperfectas y solamente Cristo, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad. Entonces nos damos cuenta que hoy el tema se titula Andar en luz. Hoy el Espíritu Santo nos enseña a través de esta enseñanza, nos enseña cómo andar en luz. ¿Cómo es andar en luz? En santidad. Porque cuando andamos en santidad, andamos con la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando andamos con la dirección del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad, a las cosas que Cristo dejó escrito en su palabra. Si el Espíritu Santo nos va a guiar a los mandamientos, el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra, el Espíritu Santo nos va a guiar a cómo caminar, a ser bendecidos, ser sanados, recibir la salvación que está en Cristo, es la dirección del Espíritu Santo. Pero eso es andar en luz. Andar en luz es santidad, andar en luz es en obediencia, andar en luz es estar presto a la voz de Dios, porque la voz de Dios es la que guía nuestros pasos. Amén. Dice Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Aunque esta palabra era para la futura gloria de Sión, nos damos cuenta que esta palabra también se aplica hoy a nuestras vidas, a las familias. Esta palabra dice, levántate y resplandece. Quiere decir que si tú caíste, que si tú pecaste, que si tú estás en situaciones de faltas de perdón, con orgullo, con soberbia, con pecado en tu vida, dice, levántate y resplandece. Dios está hablando de oportunidades en ese pasaje. Dios está hablando en esta palabra, levántate y resplandece. Está hablando de oportunidad. Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Dios quiere darte la oportunidad para que tú crezcas, para que tú seas bendecido, para que tu familia sea llena de bendición, de sanidad. Dios te está dando esa oportunidad. ¿Y cómo nos da esa oportunidad? Dice, levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Y la gloria de Jehová, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. La gloria de Dios cuando está sobre nosotros, cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, vivimos en santidad, la gloria de Dios está sobre nosotros y esa luz nos lleva al bien, nos lleva a la bendición, nos lleva a la sanidad, nos lleva a la libertad, porque el eterno Dios es luz. Y cuando la palabra del Señor marca que Cristo es la luz del mundo, ilumina el mundo, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, porque seremos parte de esa luz divina, de esa luz del eterno Dios, para caminar en medio de las tinieblas, para caminar en medio de las tormentas con victoria, con sanidad, con bendición, porque el eterno Dios quiere lo mejor para ustedes y su familia. Amén. Hoy el tema de hoy, vuelvo a repetir, se llama andar en luz. Hoy en la iglesia virtual de sábado, la palabra nos va a edificar, nos va a exhortar, pero también nos va a edificar y consolar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy la palabra del Señor nos está enseñando cómo caminar en luz. Porque hoy en día muchas veces, vuelvo a repetir, hemos tenido meses, hemos tenido años grises, oscuros, de dificultad, de tormentas. Y esto incluso en estos meses que se aproximan, las fechas decembrinas de Natividad, es una oportunidad para recibir esa luz de Cristo. Es una oportunidad para compartir la luz de Cristo a la creación, a las familias. Sabemos que hay un mundo oscuro que está opacando la tierra, pero hay una luz poderosa que se llama Cristo, y esa luz va a iluminar nuestra familia, esa luz va a alumbrar en nuestra familia y tendremos victoria. Nada nos tocará, porque esa oscuridad se esparcirá con la gloria de Cristo, con la gloria del Espíritu Santo. Es tiempo de venir a tener una conexión con el Espíritu Santo, a tener una consagración delante de Dios, porque la palabra del Señor nos enseña a hacer luz en medio de las tinieblas. Por eso aquí el profeta Isaías nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Levántate y resplandece. No es tiempo de abrir puerta a quejarse. No es tiempo de abrir la puerta a decir ya no puedo más. No,
Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo clamamos a Dios y Él nos va a responder. Clamamos a Dios y Él nos va a respaldar. Clamamos a Dios porque Él va a derramar bendiciones de milagros, de sanidades, señales en nuestra vida. Pero tenemos que movernos en santidad, en fe, para creer en Cristo que Él puede hacer un milagro. Porque Él suelta el milagro. Pero nosotros tenemos que creer con fe que el eterno Dios tiene algo específico, hermoso para nosotros. Y eso es caminar en luz. Porque caminar en luz es confiar en Dios. Caminar en luz es creer en Cristo y obedecer su palabra. Caminar en luz es tener a Cristo mismo en nuestra vida, porque Él es la luz del mundo. Y cuando nosotros entramos en esa gloria profunda del Espíritu Santo, Él nos va a bendecir, Él nos va a cubrir, Él nos va a direccionar a lo correcto, a lo bueno, a recibir la palabra de Dios misma. Amén. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Cuando dice, la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti, quiere decir que la luz de Cristo te está dando una nueva oportunidad. Para aquellos que no conocen de Cristo, hay una nueva oportunidad para ti. Dios no te señala ni te condena, Él extiende su mano, su amor eterno para salvarte, bendecirte, prosperarte, darte lo mejor a tu familia. Pero nosotros tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, nacer de nuevo y vivir en santidad. Y la iglesia de Cristo tiene que caminar más en consagración, porque la palabra de parte de Dios hoy a través de esta enseñanza es conexión con el Espíritu Santo, conexión a la alabanza y la adoración, tener una conexión constantemente con el Espíritu Santo. Eso te va a traer victoria. Victoria en tus finanzas, victoria en tu familia, victoria en tu salud. ¿Por qué? Porque con Cristo todo es posible. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poderlo lograr. Somos limitados, somos humanos imperfectos. Pero cuando estamos delante de Dios en obediencia, en santidad, Él nos bendice, Él nos honra. ¿Por qué? Porque Jesús dice, Él honra a quien le honra. Es una promesa. Amarle a Dios no por lo que nos da, sino por quien es Él, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El eterno Dios es bueno y quiere lo mejor para ustedes. Amén. Hay otro pasaje que nos habla acerca de la luz de Cristo en Efesios capítulo 5, versículo 16 en adelante. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vuelvo a repetir, Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de Señor Jesucristo, sosteniéndonos unos a otros en el temor de Dios. Vuelvo a repetir, Efesios 5, versículo 16 en adelante. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nos damos cuenta que hoy estamos viendo una palabra profética que Jesucristo dijo en Mateo 24. Que en los tiempos últimos, podemos decirlo así, de la nueva temporada, que habla la palabra del Señor, dice, el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Hoy en día vemos que los días son malos, hay dificultades, hay oscuridad en el mundo. Pero nos damos cuenta que Él nos da una promesa aquí en este pasaje y dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿En qué estás aprovechando hoy tu tiempo? ¿En pecado? ¿En qué estás aprovechando hoy tu tiempo? ¿En vanagloria? ¿En qué estás aprovechando hoy tu tiempo? ¿En orgullo, en soberbia? El eterno Dios aquí cuando dice aprovechar bien el tiempo está hablando de santidad. Está hablando de estar aprovechando el tiempo, que debemos de tener un tiempo para orar, tenemos que tener un tiempo para leer la palabra del Señor, que tenemos que tener un tiempo de adorar, glorificar, pero estar constantemente buscando la presencia de Dios. Por ejemplo, ahora, de los que se están tomando el tiempo a estar aquí en la iglesia virtual, están aprovechando bien el tiempo,
porque el eterno Dios está alimentándote de su palabra, está dándote una palabra específica para tu corazón y tu alma, para edificación y consolación, porque el eterno Dios nos está hablando a aprovechar el tiempo hoy, porque los tiempos son malos. Pero debemos de entender que el eterno Dios está aquí. El eterno Dios está aquí marcándonos en la palabra del Señor, que Él es la luz que ilumina nuestro camino. Amén. Y dice el versículo 17: por tanto no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Aquí quiere decir que debemos de caminar con discernimiento, con dirección del Espíritu Santo. Caminar con la dirección del Espíritu Santo, qué está bien y qué está mal. Porque el eterno Dios nos lleva al bien, nos direcciona. Pero el pecado, la carne, las emociones, todo eso nos separa de Dios. Pero lo que nos llena de la presencia de Dios es la santidad, la oración, la lectura y es escuchar la palabra del Señor, pero también practicarla, porque es tiempo de vivir en santidad. Amén. Dice el 18 y el 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, salmodiando al Señor con vuestros corazones. Quiere decir que también debemos de empezar a adorar a Dios con salmos, con cánticos, adorarle, cantarle, celebrar su santo nombre, celebrar sus proezas, celebrar su poderío, que Cristo salva, que Cristo liberta, cantar y adorar. Este tiempo desde hoy, de estos años, por ejemplo, de diciembre, todo el 2026, tenemos que empezar a adorar a Dios. Tenemos que empezar a cantar a Dios. Tienen que iniciar este año 2026 con alabanza, con adoración. Tienen que iniciar un año en este mes, desde hoy, desde esta palabra que estamos recibiendo del Espíritu Santo. Tenemos que empezar a adorar, a glorificar a Dios, vivir en santidad y en obediencia. Pero tienes que cantar a Dios, adorar a Dios en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en la congregación, donde tú te muevas. Adora y glorifica a Dios. Es tiempo de venir a la adoración impresionante, adorar a Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos. Dice, aquí cuando dice hablando entre vosotros, habla de unidad. Que la iglesia de Cristo tiene que estar unido. Tiene que estar unido con la presencia de Dios. Tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que estar unido. Tienen que derribar la división. Tiene que alejarse la división de iglesia. Tienen que unirse la iglesia de Cristo, a adorar, a glorificar a Dios. Empezar a vivir en santidad, en el amor del Señor. Unánimes juntos en oración y ruego, dice la palabra. Adorar y glorificar a Dios. Dice, y cantar salmos al Señor en vuestros corazones. Habla del alma, habla del corazón, habla de nuestro ser. Desde nuestro ser, de nuestro corazón, declararle adoración a Dios, alabarle y glorificarle de corazón, de verdad, sinceros, adorarle y glorificarle. Eso es parte de ser luz en medio de las tinieblas. Eso es parte de ser luz. El tema de hoy se titula Andar en luz. ¿Cómo puedes andar en luz? Cantando, alabando, glorificando a Dios, viviendo en santidad. Porque eso es lo que nos va a abrir puertas para la bendición, nos va a abrir puertas a la sanidad, nos va a abrir puertas a recibir esa gloria de Dios que sana, que liberta. ¿Por qué? Porque ese amor eterno que hace más de 2000 años vino Cristo a dar la vida por nosotros. Hoy en día a mucha gente se le olvida cuál es la verdad, la verdadera festividad de la natividad. Hoy en día mucha gente dice es que la natividad es malo, es satánico. Bueno, sabemos que Cristo no nació en diciembre, que nació a finales de septiembre. Pero yo me pregunto algo. Realmente sea en diciembre, sea en septiembre, cuando haya nacido Cristo, ¿saben cuál es lo importante? Que hace más de 2000 años vino a dar ese amor de salvación, ese amor de perdón, ese amor de misericordia por nosotros. Y tenemos que celebrar el nombre de Cristo. Tenemos que celebrar que Cristo hace tiempo atrás vino a nacer para darnos salvación, vida eterna. Pero no solo diciembre, todo el año, todo el tiempo tenemos que adorar a Cristo. Pero lo importante es que Cristo nazca en tu corazón, que Cristo nazca en tu corazón y nazcas de nuevo también. Que nazca Cristo en tu corazón, que te transforme, que te cambie, que te llene de su amor, de su misericordia. Eso es lo importante hoy.
Esas noches de Sembrina es una gran oportunidad para compartir de Cristo que salva y liberta, pero también para estar unidos en familia y recibir la luz de Cristo como Señor y Salvador, recibir a Jesucristo como Todopoderoso en nuestra vida. Es tiempo de venir a Cristo. Dice el 20, dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando que la oración tiene que ser al Padre en el nombre de Cristo. Tenemos que adorar al Padre en el nombre de Cristo. El nombre de Cristo salva. El nombre de Cristo nos liberta. En el nombre de Cristo todo demonio huye y tiembla. En el nombre de Cristo salva. En el nombre de Cristo, en el nombre del eterno Dios, tenemos que clamarlo constantemente. Amén. Y dice el 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos que empezar a caminar en el temor de Dios. Tenemos que empezar a caminar en el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? Santidad. ¿Cuál es el temor de Dios? Que te tiene que dar ese temor por pecar. Porque hoy en día mucha gente peca y no tiene temor de Dios. Pero cuando empezamos a tener temor de Dios, nos alejamos del pecado. Cuando empezamos a tener temor de Dios, nos alejamos del pecado y nos esforzamos por hacer lo bueno. Nos esforzamos por hacer lo correcto. Porque el eterno Dios nos enseña a tener el temor de Dios. Amén. Dice Efesios 5, versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir unidos. Como iglesia de Cristo tenemos que estar unidos en el temor de Dios. No estar señalando, condenando al prójimo, sino que exhortándoles. La palabra exhortación en el original significa formación, alineación. No significa condenación, porque nadie tiene derecho a condenar más que Dios. Dios es el que condena si es cielo o infierno. Es normal porque Él es todopoderoso. Pero nos damos cuenta que Él es misericordioso también. La palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Dice la palabra del Señor que Cristo es lento para la ira y grande en misericordia. Hoy Dios tiene misericordia por ti. Él quiere darte una nueva oportunidad para que tú seas luz, para que camines en luz en medio de tu familia, que camines en luz en medio de tus amigos, que camines en luz en medio de tus hijos, de tu matrimonio, de la escuela, del trabajo. Caminar en luz como dice la palabra de Dios. Amén. Vuelvo a repetir, Efesios 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que caminar también en la voluntad de Cristo. El primer punto dijimos caminar en luz, en santidad y en obediencia. El segundo punto, porque hoy en día nos damos cuenta que la luz de Cristo nos ilumina. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo secular. Nos damos cuenta que vamos en la autopista en un auto, pero ese auto no tiene luz. Lógico que no va a ver el camino por donde avanzar. Y eso mismo se ve nosotros como hijos, como hijas de Dios. Tenemos que caminar en luz. La luz es Cristo, el Espíritu Santo de nuestra luz. Es el que nos guía en nuestro caminar. Amén. Tenemos que caminar con la luz de Cristo para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, nos damos cuenta, por ejemplo, los que están conectados ahora en la iglesia virtual, están pidiendo una petición de oración. La luz de Cristo te va a ayudar. Si tú caminas en santidad, en obediencia, el eterno Dios va a escuchar tu ruego. ¿Por qué? Porque recuerden que el pecado separa a Dios de nosotros. El pecado separa de Dios, nos separa de Dios completamente. Amén. Pero ¿qué nos acerca a Dios? La conexión al Espíritu Santo, la santidad, la obediencia. Amén. Entonces nos damos cuenta que el eterno Dios es misericordioso. Él quiere lo mejor para ustedes y su familia. Él quiere sanarles, Él quiere libertarles. La palabra de Dios dice, el que cree todo es posible. Amén. El que cree todo es posible. Vamos a otro pasaje aquí en Efesios 6, que dice, del 10 al 11, y dice, por lo demás, hermanos míos,
en el Señor y en el vigor y su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Vuelvo a repetir, Efesios 6, versículo 11, del 10 al 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. La armadura de Dios debe de ser completa en nuestra vida. Sabemos que la armadura de Dios son muchas. Hay muchas, la oración. Hay muchas. La palabra de Dios habla de la armadura de Dios, estar protegidos, el escudo, la espada, todo ello. Pero nos damos cuenta algo, que primero tenemos que tomar la decisión de venir a Cristo, de nacer de nuevo. Porque hoy más que nunca necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios para sanidad. Necesitamos a Dios para libertad. Necesitamos a Dios porque nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos que sus llagas se activen en nuestra vida para sanarnos, libertarnos. Amén. Es tiempo de andar en luz hoy y siempre. El tema de hoy se tituló Andar en luz. Y andar en luz quiere decir obediencia, santidad, dirección del Espíritu Santo. Eso es andar en luz. Porque nosotros, si estamos en pecado, lógico que no va a haber luz en nuestro corazón y nuestra alma, porque hay oscuridad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos, nacemos de nuevo, vivimos en santidad, en obediencia, esa luz que es Cristo ilumina nuestro ser, nuestra alma, pero también ilumina nuestro caminar. El eterno Dios hoy nos indica caminar en luz. Nos indica caminar en luz. ¿Y qué es en luz? En obediencia a Cristo y a su palabra. Amén. Bueno, esta enseñanza es muy extensa, es mucho más. Hay más pasajes bíblicos, más enseñanza acerca de andar en luz. Pero me voy a tomar unos minutos para orar por aquellos que necesiten oración, petición de oración, por sanidad, por liberación. El eterno Dios quiere hacer hoy milagros sobrenaturales. Hoy quiere derramar su amor, su misericordia. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, no has nacido de nuevo, es tiempo de venir a Cristo. Dios te ama y ese amor de Dios misericordioso sigue vigente. Ese amor de misericordia, ese amor de salvación, ese amor eterno que es el amor de Dios está vigente hoy para ti. Que Él quiere darte una nueva oportunidad para bendecirte, para sanarte, para darte esa bendición de la salvación. Y a ustedes como hijos, como hijas de Dios y creación del Señor, necesitan vivir en santidad, mantener esa salvación con obediencia y santidad. Porque Dios da la salvación, pero a nosotros nos corresponde vivir en santidad y en obediencia. Porque Dios es justo a su palabra. Amén. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo y con mi propia carne. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres, y ayúdame a vivir en santidad y en obediencia para mantener esa salvación en mi vida. Perdóname por todo error y pecado, y con tu sangre preciosa que derramaste en el madero, límpiame de todo error y pecado, y dame una nueva oportunidad a vivir en santidad y en obediencia. Y te pido que tu amor de salvación, de misericordia y de perdón habite en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Rey, por tu amor, tu salvación y por tu perdón que me has dado hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Si hicieron esta oración de fe, es tiempo estás naciendo de nuevo y te corresponde vivir en obediencia y en santidad. Puedes unirte a la iglesia virtual los sábados y martes, devocionales proféticos evangelísticos de lunes a viernes. Puedes unirte en vivo para orar por ti, compartir los devocionales que te van a edificar, te van a ayudar. Y también como hoy la iglesia virtual, que es compartir la palabra del Señor para que te alimentes. Si no tienen un lugar donde congregarse, bienvenidos, porque Dios quiere derramar su amor, su misericordia, su palabra viva y eficaz a tu corazón, a tu alma. Amén. También me voy a tomar un minuto por la persona que está mandando su petición de oración. Vamos a orar por él. Para que Dios le traiga sanidad
en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, por esta persona, Señor, que está mandando la petición de oración. Te pido que tú mandes, Señor, tus llagas sanadoras ahora a su físico, a su cuerpo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad lo atamos, lo echamos al abismo. Declaramos sanidad sobre él. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor. Sabemos que estamos a la distancia, pero nosotros somos solo instrumentos, porque tú el que eres el que sanas, el que libertas. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad en el nombre de Cristo. Declaramos sanidad en el nombre de Cristo. Cualquier dolor o enfermedad que tu hijo esté pasando ahora, sea sano, sea libre en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios les bendiga. Recuerden, sábados, iglesia virtual, de lunes a viernes, devocionales. También pueden mandar su petición de oración para orar por ustedes, para compartirles el WhatsApp y unirse también para orar por ustedes, por sanidad, por liberación. Y Dios va a hacer un milagro, señales, prodigios, maravillas, porque Jesucristo tiene poder. Él sigue haciendo milagros, siempre lo va a hacer, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios les bendiga. Espero que haya sido edificación la palabra. Fue de parte del Espíritu Santo el tema de hoy, andar en luz. Amén. Que Dios les bendiga. Recuerden, pueden mandar sus peticiones de oración para orar por ustedes. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de adorar y glorificar a Cristo. Esos 3 puntos son los que tenemos que estar constantemente haciendo: santidad, obediencia y adoración. Esa conexión con el Espíritu Santo para ser bendecidos, sanados, una protección del eterno Dios es dirección del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y recuerden, Dios salva y liberta. Esta breve enseñanza, introducción, sabemos que la enseñanza es muy amplia, tendríamos que tener otros temas más, pero yo sé que estos minutos Dios habló, yo sé que estos minutos Dios tocó su corazón, su alma, para edificación, consolación, pero Dios es el único camino a la salvación y a la vida eterna. Amén, que Dios bendiga, bendiciones.